Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Raquel, ¿qué tal? Javier, si te parece empezamos por los resultados en Estados Unidos, ¿no? Que acaban de empezar a cotizarse. Morgan Stanley, ¿cómo has visto esas cuentas? Algunos elementos que ya hemos visto, ¿no? En los resultados que veíamos ayer y antes de ayer, ¿qué destacarías? Sí, en principio Morgan Stanley, por lo que hemos visto, resultados mejor de lo esperado, ¿no? Ligeramente mejor de lo esperado, un poco en la línea de lo que están haciendo en general los grandes bancos. Yo creo que, bueno, lo hemos visto en estas últimas semanas, incluso meses, diría, el sector financiero está muy fuerte. La verdad que actualmente el sector financiero en general está muy fuerte y el sector bancario también. Si vemos el sector bancario de Estados Unidos, lleva una subida vertical. Es verdad que estas últimas semanas pues se ha quedado un poquito ahí o ha perdido algo de fuelle, pero sigue siendo uno de los sectores más fuertes, un poco provocado, supongo, por lo que el mercado descuenta a meses vista. Se entiende que esto va a seguir, la economía va a seguir funcionando, que va a seguir mejorando, con también pues la mejora un poco de post-COVID, digámoslo así, y un poco esa es la línea que están manteniendo todos los bancos americanos. Seguir y zanjar ya el sector de los bancos, Javier. Bank of New York Mellon también rendía hoy cuentas. Sí que es cierto que han librado provisiones, al igual que el resto de los bancos, Javier, pero en este caso, bueno, las cuentas hoy se están cotizando al menos sus acciones en negativo. A pesar de esa liberación de provisiones, las ganancias han defraudado si las comparamos con el mismo periodo del año anterior. Sí, a ver, en este caso concretamente sí que es... Una cosa es la comparativa, ¿no? Como tú dices, con respecto al trimestre del año anterior, y otra cosa es lo que se esperaba de cara a este trimestre, ¿no? Yo creo que es algo muy, muy importante tener en cuenta a la hora de la evaluación de los resultados. Aún así, insisto, la caída no está siendo demasiado grande, si no me equivoco, y sigo diciendo que el sector bancario yo lo sigo considerando fuerte, sigo considerándolo por lo menos más fuerte que la media global del mercado, y el hecho de que concretamente la sesión de hoy puntual esté cayendo, yo no creo que sea para alarmarse ni para preocuparse. Es mi opinión, vamos, al fin y al cabo, creo que el sector bancario puede seguir dando frutos y puede seguir subiendo mientras no pierda pierda esa fortaleza o se empiece a ser más débil. Javier, también estamos viendo, ¿no?, hasta ahora dentro de la sesión europea, de lo que nos resta de sesión, sobre todo está siendo destacado el movimiento del sector de los automóviles. Lo estamos viendo dentro del IBEX 35, lo estamos viendo también pues en títulos como Daimler, ¿no? Sobre todo la mirada puesta en Daimler, que pues nos ha adelantado algunas cifras, un sector que espera pues verse impulsado por el sector de por la recuperación económica. No sé si has podido ver lo que nos ha presentado hoy Daimler, lo comentábamos hace unos minutos con Marta. ¿Y qué te parece en general las subidas que estamos viendo en el sector? Sí, exactamente lo mismo, muy similar al tema bancario que hablábamos de la banca en Estados Unidos. El sector automóviles, a día de hoy, en lo que a fuerza relativa se refiere, es el segundo más fuerte de Europa, solo por detrás de tecnológicas hardware ahora mismo, ¿no? Con el Mansfield, digamos, RSC Mansfield, segundo más fuerte por detrás de tecnológicas hardware. Entonces, al final, esto es algo que hay que tener muy en cuenta y yo creo que la gente o el pequeño inversor no valora demasiado, ¿no? Cuando algo es fuerte y alcista, lo ideal es estar dentro de esos sectores, ¿no? Lo ideal es estar posicionado en la medida de lo posible dentro de esos sectores. El hecho de que hayan muchas empresas de automóviles en Europa que hayan subido demasiado, no significa que estén caras, ni mucho menos. Al final, ya digo, la fortaleza, un poco lo que trae es eso, el momentum, ¿no? A corto y medio plazo, lo normal es que sigan subiendo. Y tratar de adivinar dónde estará el techo de esos valores o dónde podría frenar esas subidas es, bueno, voy a decir prácticamente, pero no, es imposible de adivinar. Entonces, yo creo que es un sector muy fuerte en el que es bueno tener posicionamiento en Europa, y el ejemplo de Daimler que pones es uno de los más claros, ¿no? Tenemos una subida muy fuerte en las últimas semanas o últimos meses ya, y hoy, aún más si cabe, ha abierto con hueco alcista, está subiendo durante la sesión y está haciendo nuevos máximos. Bueno, máximos históricos no, pero máximos relativos desde el año 2015. Por lo tanto, interesa estar dentro de esos valores, en mi opinión.
Por poner la mirada también en el sector farma, Javier, bueno, una de las noticias que hemos conocido hoy es que Pfizer ha dicho que, bueno, dentro de esta campaña de vacunación y de las 2 dosis que ya supone su vacuna, probablemente dentro de un año haya que ponerse incluso una tercera dosis a modo de recordatorio o refuerzo, ¿no? También entendemos que dentro de la posibilidad de que vayan surgiendo nuevas cepas del virus y también entendiendo que quizás la COVID-19 haya que interpretarla o manejarla de una forma muy similar a como hacemos anualmente con la gripe común. Pero en este caso, en el que parece que el sector farmacéutico y sus principales protagonistas, como Pfizer, Moderna, AstraZeneca, van a seguir, por así decirlo, al pie del cañón, van a seguir lanzando proyectos, lanzando vacunas, lanzando nuevo producto, investigando. ¿Qué es lo que podemos esperar de este sector de cara no solo a este año, sino en el medio o largo plazo? Realmente siempre ha sido un sector de los más volátiles, ¿no? O como comentas, de los más expuestos a este tipo de noticias, fabricación, sobre todo ahora este último año, cada vez que había una noticia positiva o negativa, esos valores fluctuaban mucho, ¿no? Se veían muy afectados. En principio, entiendo que el hecho de que se tenga que poner una vacuna nueva, a nivel cotización teórica o a nivel positivo o negativo para la empresa, no creo que cambie demasiado, porque al final es su actividad principal y si no era esta vacuna, que ahora está en nombre de todos, iban a seguir con otras cosas relacionadas, ¿no? Entonces, en mi opinión, no creo que sea algo que de forma directa vaya a afectar a la cotización de esos valores en concreto. Sí que es verdad que el sector farmacéutico, a mí personalmente es un sector que generalmente, en los que no me gusta estar dentro, por lo que comento, ¿no? Porque son muy volátiles, mucha exposición a noticias, a datos y sobre todo a nivel psicológico es complicado gestionar posiciones dentro de esos valores, por lo menos hablo por mi experiencia, ¿no? Entonces, bueno, en el caso de Pfizer concretamente, yo creo que es un valor que va a seguir a corto plazo empujando al alza, creo que tiene todavía recorrido alcista. Posiblemente tiene la zona de resistencia más cercana, está en torno a los 42, 43 dólares, o sea que algo de recorrido alcista yo creo que sí que le puede quedar y a partir de ahí veremos pues eso, esa reacción en ese punto del precio, pero en mi opinión sí que puede tener todavía recorrido en el medio plazo. Relacionando un poco con los datos que hemos conocido hoy y esta semana, Javier, hoy por ejemplo hemos estado muy pendientes, ¿no?, de la inflación de la eurozona. La semana que viene tenemos de nuevo reunión del Banco Central Europeo. Parece que el temor a la inflación o a los bonos, ¿no?, al menos se ha calmado un poquito en estas últimas semanas. En cualquier caso es algo de lo que seguimos pendientes, pero bueno, ¿qué evaluación haces de ese contexto en el que estamos, sobre todo ya un poco de cara a esa próxima reunión de la semana que viene en el Banco Central, que por cierto esta semana hemos vuelto a escuchar a diferentes miembros de la FED con diferentes mensajes también? Sí, a ver, el tema de la inflación es algo que está ahí, ¿no?, que está en boca de todos. Yo creo que personalmente, más que nada por la situación actual y cómo han actuado, sobre todo, como dice la FED o los bancos centrales últimamente, en mi opinión es inevitable que vayamos hacia un periodo de mayor inflación la que ahora. Yo creo que la parte clave va a estar en a qué nivel de inflación se llegue. No es lo mismo que subamos a un nivel de inflación, por poner una franja, ¿no?, por poner un límite, que no supere el 3%, lo cual no llegaría a ser algo preocupante. Sería una situación fácilmente manejable con los bancos centrales, que en algún momento, ya sabemos que por lo menos hasta 2023 parece que no subirán tipos, pero tendrán que hacerlo. Entonces, por un lado está esa opción. Luego la otra opción es que se desmadre, entre comillas, esa inflación, lo vemos a niveles por encima del 3%, y entonces sí que se produzca, que se convierta en un problema para la economía real, ¿no? Entonces, yo particularmente, teniendo en cuenta que independientemente de lo que vaya a pasar con la inflación, independientemente de lo que vaya a venir, yo creo que algo que sí que debería de tener el pequeño inversor en cuenta es la posibilidad de incorporar o de tener un porcentaje de oro en sus carteras, que creo que es uno de los activos que mejor se ha comportado históricamente en periodos de hiperinflación, por supuesto, pero de una inflación ya elevada, para de esta forma, si llegase ese problema, estar protegidos, estar cubiertos, porque en periodos de inflación muy elevada ni la renta variable históricamente ha funcionado bien, ni la renta fija ha funcionado demasiado bien. Entonces hay que buscar alternativas de refugio
Yo soy partidario del oro porque tiene un histórico muy largo y lo hemos visto ya comportarse de esta forma. Habrá quien piense que hay otras opciones, por ejemplo, ahora tema criptomonedas, ¿no? que también se les está dando ese papel de valor refugio a futuro, y habrá que estar pendientes de ello y sobre todo el ir incrementando progresivamente ese porcentaje de oro en función de si vemos crecer esa inflación y en función sobre todo de la actuación de los bancos centrales próximamente. Javier, aunque lo conocíamos ayer por la tarde y lo estuvimos comentando un poquito antes de que terminara el programa, no hemos tenido todavía tiempo suficiente como para analizar un poquito la noticia. Línea Directa, ya sabíamos que iba a salir a bolsa, conocíamos ayer ya la fecha definitiva, 29 de abril, va a ser el día de ese esperado debut. Por analizar un poquito las expectativas de cuál podría ser el comportamiento de la aseguradora o qué tipo de comportamiento suele tener el sector habitualmente, Javier, ¿cuál es tu opinión o tu perspectiva del sector en conjunto y del desempeño que podría tener Línea Directa en particular? Pues a ver, es verdad que siempre, ¿no?, cuando un valor nuevo sale a cotizar, y más en el mercado español, que es un mercado relativamente pequeño, un valor que no va a ser tampoco demasiado grande, es muy impredecible, ¿no?, entre comillas, a no ser que conozcas a lo mejor un poco más el proyecto, la empresa que hay detrás y tengas confianza en ella, entiendo que en el largo plazo. Sinceramente, hay poco en cuanto a la empresa en concreto, para mí, ya digo, es una incógnita, poco podría aportar. Sí que es verdad que a día de hoy el sector aseguradoras está algo más fuerte que el mercado en Europa y viene haciéndolo bien en las últimas semanas. Todavía no ha recuperado los precios de pre-COVID, digamos, de la pandemia, con lo cual, por el momento, pues no acaba de mostrar esa fortaleza, ¿no?, el romper esa resistencia. Yo creo que ahora mismo los sectores más interesantes para estar posicionados en Europa son los que están por encima de los precios de febrero del año pasado. Yo creo que eso es un punto muy interesante a tener en cuenta. El sector aseguradoras es más fuerte que mercado actualmente por fuerza relativa, pero de momento no ha superado esos máximos de febrero. Ya digo, en mi opinión hay muchos sectores mejores o más fuertes ahora mismo en Europa. De hecho, hablamos del sector aseguradoras en general, pero el sector aseguradoras de vida sí que está bastante más fuerte. O sea, claro, ya Línea Directa entiendo que es un poco, lo englobaríamos en el sector aseguradoras general. Y ya te digo, ahí sí que es verdad que poco te puedo aportar sobre el valor en concreto, porque a la hora de salir a bolsa no sé ni siquiera todavía si está ya previsto un precio, digamos, inicial o precio de lanzamiento, pero muy complicado hacer una valoración de un valor que todavía ni siquiera está cotizando. Y de hecho la propia Línea Directa reconocía, ¿no?, que bueno, pues hay algunos riesgos, ¿no?, a los que se enfrenta, como la necesidad de diversificar, ¿no?, su propio modelo de negocio, que no sea solo ligado al sector de los automóviles. Reconocía también, bueno, pues el hecho del teletrabajo, ¿no?, cómo puede suponer un riesgo si utilizamos menos el automóvil, la digitalización del sector, la competencia. O sea, la propia compañía, antes de ese debut en bolsa, no sé si se ha curado un poco, pero sí por lo menos ha establecido, bueno, vamos a hacer esto, apostamos por la salida a bolsa, pero al mismo tiempo reconocemos, bueno, pues algunos riesgos de cómo está el sector. Sí. Sobre todo, yo creo que algo muy importante, que es lo que has comentado ahora, el tema de la competencia, ¿no? Si ahora el teletrabajo se ha potenciado tanto y digamos que era su primer fuerte, ¿no?, el evitar oficinas, papeleos o historias, eso un poco la competencia ha tenido que mejorar en ese aspecto, y no digo que vaya a igualar a Línea Directa, que está muy especializado en esa parte, pero vamos, ahí sí que ha perdido algo de ventaja competitiva. Pues Javier, muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a ver qué tal termina la sesión y la semana. Muy buenas tardes. Perfecto, buenas tardes, un saludo para todos. Gracias a ti también, Marta.